Hoy continuamos con la lectura por donde nos habíamos quedado, en la página 746, en el párrafo que empieza prescindiendo del grado de explotación del trabajo. Por favor, Juan, adelante tú. Prescindiendo del grado de explotación del trabajo, la producción del plusvalor y, por tanto, la acumulación del capital, acumulación cuyo elemento formativo es el plusvalor, se determina en lo esencial por la fuerza productiva del trabajo. Es decir, dice, prescindiendo del grado de explotación del trabajo, ¿vale? Nos dice, la acumulación del capital va a depender fundamentalmente, en lo esencial, de la productividad, de la fuerza productiva del trabajo. Continúa, Juan. Al aumentar la fuerza productiva del trabajo, se acrecienta la masa de productos en los que se manifiesta un valor determinado y, por ende, también un plusvalor de magnitud tal. Si la tasa de plusvalor se mantiene incambiada e incluso si baja, siempre que baje más lentamente de lo que aumenta la fuerza productiva del trabajo, se acrecienta la masa de plusproducto. Es decir, si aumenta la productividad, aumenta la masa de plusproducto que se genera en el circuito de producción capitalista y, por tanto, aún cuando aumentaran los salarios, aún cuando se redujera el grado de explotación, con el aumento de la productividad aumenta la masa de plusproducto y, por tanto, de plusvalor que obtenemos. Continúa, Juan. Manteniéndose inalterada la división de este entre rédito y plus capital, pues el consumo del capitalista puede aumentar sin que decrezca el fondo de acumulación. La magnitud proporcional de dicho fondo incluso puede acrecentarse a expensas del fondo de consumo, mientras que el abaratamiento de las mercancías pone a disposición del capitalista tantos o más medios de disfrute que antes. Pero, como hemos visto, la productividad creciente del trabajo va a la par del abaratamiento del obrero y, por tanto, de una tasa creciente del plusvalor, incluso cuando el salario real aumenta. El aumento de este nunca está en proporción al de la productividad del trabajo. Nos dice, pero como hemos visto, la productividad del trabajo va a la par del abaratamiento del obrero, ¿vale? Es decir, cuanto más produce el obrero, más barato resulta su salario. Y por tanto, de una tasa creciente de plusvalor, incluso, nos dice, incluso cuando el salario real aumenta. El aumento del salario real, nunca está en proporción al de la productividad del trabajo. Es una regla de oro, ¿vale? Es decir, cuando el capitalista invierte en productividad, no es para que el obrero gane más salario, ¿vale? Cuando el capitalista invierte en productividad, es para aumentar el plusvalor que arranca al obrero, no para pagarle más salarios. Continúa, Juan. Por consiguiente, el mismo valor de capital variable pone en movimiento más fuerza de trabajo y, por tanto, más trabajo. El mismo valor de capital constante se presenta en más medios de producción, esto es, en más medios de trabajo, material de trabajo y materias auxiliares. Suministra, por tanto, más elementos formadores de producto y, asimismo, más elementos formadores de valor o absorbedores de trabajo. Por ende, si el valor del plus capital se mantiene incambiado e incluso se disminuye, se opera una acumulación acelerada. No solo se amplía materialmente la escala de la reproducción, sino que la producción de plusvalor se acrecienta más rápidamente que el valor del plus capital. Gracias, Juan. Nani, continúa tú. El desarrollo de la fuerza productiva del trabajo reactúa también sobre el capital original, esto es, sobre el capital que se encuentra ya en proceso de producción. Una parte del capital constante en funciones se compone de medios de trabajo,
tales como maquinaria, etc., que solo se consumen y por tanto se reproducen o se los reemplaza por nuevos ejemplares del mismo tipo en periodos prolongados. Pero cada año perece o alcanza el término final de su función productiva, una parte de esos medios de trabajo. Esa parte, por consiguiente, se encuentra cada año en la fase de su reproducción periódica o de su reemplazo por nuevos ejemplares de la misma clase. Si en los lugares de nacimiento de esos medios de trabajo la fuerza productiva del trabajo se ha ampliado y se amplía continuamente gracias al aporte ininterrumpido de la ciencia y de la técnica, las máquinas, herramientas, aparatos, etc., viejos son desplazados por otros más eficaces y, teniendo en cuenta el volumen de su rendimiento, más baratos. El capital antiguo se reproduce en una forma más productiva, aún si prescindimos de la continua modificación de detalle en los medios de trabajo existentes. La otra parte del capital constante, la materia prima y los materiales auxiliares, se reproducen continuamente a lo largo del año. La que procede de la agricultura, en su mayor parte lo hace anualmente. Por lo tanto, toda introducción de método, etcétera, perfeccionados, opera aquí casi simultáneamente sobre el capital adicional y el que ya está en funciones. Todo progreso de la química multiplica no solo las aplicaciones útiles del mismo material, extendiendo así con el crecimiento del capital las esferas en que éste se invierte, hace más, enseña a arrojar de nuevo al ciclo del proceso de la reproducción las deyecciones del proceso de producción y consumo, creando así, sin una inversión del capital previa, nueva materia de capital. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, explícanoslo porque lo que Marx está planteando, ¿no? Cuando el cambio en la fuerza productiva no es solamente en el capitalista individual. El cambio en la fuerza productiva es general en la comunidad. Y este cambio general en la fuerza productiva hace que el empresario, el capitalista, cuando invierte capital, aunque invirtiera lo mismo, cada vez que invierte en capital constante, invierte en capital constante con una tecnología mejorada. Las nuevas máquinas que compra, los nuevos procedimientos que utiliza, son mucho más productivos que lo que tenía antes. Con lo cual, aunque él utilizara la misma, aunque él el plusvalor que obtiene se lo comiera todo en rédito y reinvirtiera solamente la parte inicial, ¿no? Cada vez que reinvierte, como compra cada vez más barato tecnología cada vez más moderna, aumenta su fuerza productiva, aún cuando no aumentara la cantidad de capital invertida. Y al aumentar la fuerza productiva, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está utilizando cantidades cada vez mayores de capital constante en relación al capital variable. La productividad de las máquinas que está poniendo en marcha necesitan cada vez menos gente para trabajar. Es decir, con la misma cantidad de capital constante, pero con mejor tecnología, cada vez necesita menos mano de obra. Eso es en lo que consiste la productividad, ni más ni menos, ¿vale? Es decir, en la reducción de la fuerza de trabajo en relación a la parte constante del capital que se invierte. Pero inclusive nos dice Marx en este último párrafo, perdona Dani, dice, el capital aprende a través de la ciencia a aprovechar incluso las deyecciones, los residuos. Una de las características de la industria moderna es que prácticamente hasta la basura tiene valor. Los residuos de la industria se reciclan una y otra vez y vuelven a entrar otra vez al ciclo productivo. Todo puede entrar otra vez dentro del sistema productivo o ser la materia prima de otro proceso productivo.
Y al final, hasta la basura se vuelve capital. Y en la Claro. medida en la que hasta la basura se vuelve capital, la cantidad de capital constante que hay en relación a la mano de obra es cada vez mayor. Claro, Jorge, pero esto que lo vemos aquí tan claro y tan meridiano, cuando estás trabajando, y yo hablo por mí, te han formado para que esto lo admires, para que digas qué buen empresario es, cómo se está sacrificando, está haciendo su labor. Es decir, que es todo lo contrario. Es que no me canso de explicar esto. No me canso de explicar esto porque yo me encuentro no en un mar de dudas, porque ahora no me encuentro con mar de dudas, por supuesto, pero la gente que está trabajando en cualquier empresa, esto para ellos es chino esto que está, y es la realidad, sin embargo es chino. No sé si me explico lo que quiero decir. El problema es que los intereses son contradictorios. El trabajador que ahorra en medios de producción, que ahorra materias primas, que ahorra herramientas, que las cuida, que las protege, está haciendo bien su trabajo. Está haciendo lo que debe hacer una persona decente. Pero no es consciente, y si lo es, lo ignora deliberadamente, que en ese hacer bien su trabajo está engrosando las cadenas con las que está atrapado. Exacto. Tú has dicho la palabra, no es consciente. Y si lo es, no, y algunos lo son, pero miran para otro lado, ¿no? Es decir, miran para otro lado porque, bueno, dicen, bueno, oye, yo ahora tengo que pagar la hipoteca, me toca estar en prisión 3 años o 5 años para pagar la hipoteca de la casa, pues sí, oye, yo agacho la cabeza, no miro para ningún lado, sí, y me lo quito de encima. Ya seré libre. Y la zanahoria la tira para 4 o 5 años delante. Exacto. Y dentro de 4 o 5 años resulta que hay que cambiar las tuberías del chalet. Y hay que volver a tirar la zanahoria un poquito más para allá. Voy a tirar la zanahoria otros 5 años, Y si no, habrá que cambiar el coche otra vez. Claro, claro. O la niña hay que mandarla a la universidad. O hacer yo qué sé, un curso a no sé dónde. O a que aprenda chino. Buena idea. Nunca acabas, porque ¿Por qué? el obrero siempre entra igual de pobre que sale del circuito productivo. Di, Marta. ¿Y cómo escapar de eso? Marta, no hay salida individual. Ese es siempre tu argumento, sí. Y sin embargo, la gente junta le cuesta entenderse también. Más seminarios. ¿Cómo? Más seminarios. Yo creo que a la gente lo que le hace falta es palo. Es decir, lo que antes decía la compañera Pepa, que si no hay multa, la gente no cambia de opinión, pues igual. Hasta que la gente no se le apriete el cuello tanto que se le ahogue, no se va a dar cuenta de lo que pasa. El capital no deja que te ahogues, Juan. El capital es lo que dice Jorge, te pondrá las cucarachas para que comas o esa sopa para que puedas seguir produciendo. Sí. Os voy a dar una pista, ¿vale? Yo sé que Marta está siempre muy preocupada con eso porque desde Letour ella no ve la manera de cambiar el mundo. Desde Valencia tampoco la veo, ¿eh? Sí, pero bueno, desde Letour entiendo que menos. Pero Jorge, yo vi que todas las comunidades que lo han ensayado, incluso las revoluciones, siempre la gente no se llevó bien. ¿Entendés? Os voy a dar una... Pienso que hay que estar unido, pienso que hay que vivir en comunidad, pienso todo eso, pero la realidad es que... Vale, os voy a dar una pista que os va a estimular a venirnos los viernes al seminario de filosofía, ¿vale? Aristóteles, que probablemente fue una de las 4 o 5 cabezas más luminosas de la historia de la humanidad, al menos de las que conocemos,
hace en la Ética Nicomaquea, hace un análisis de, bueno, pues, en qué consiste la virtud, ¿no? La virtud en términos griegos, que la virtud tiene muy poco que ver con la moralina judeocristiana nuestra, ¿vale? Es decir, la virtud griega, podríamos llamarlo, es la excelencia. ¿Cómo se alcanza la excelencia? ¿Y cuál es la excelencia de cada cual? ¿Es la misma la excelencia de un perro que de un caballo, de un esclavo, de una mesa, de un teléfono? ¿Cuál es la virtud? Bien, la virtud está, nos diría un griego, nos diría Aristóteles, la virtud es el poder, el ser capaz de alcanzar el mejor desempeño para lo que estás hecho, para lo que se espera de ti. ¿Vale? El virtuoso no es lo mismo un virtuoso del piano que un virtuoso del golf, que un virtuoso de la medicina o de la enseñanza. ¿Vale? O un soldado, ¿no? Cada virtud, digamos, tiene su cosa. ¿Y cuál es la virtud? Pero esas son virtudes de las profesiones. ¿Y cuál es la virtud del ser humano? ¿El ser humano tiene una virtud? ¿Qué es lo que hace la excelencia de un ser humano en general? Nos va a decir Aristóteles que para saber eso necesitamos saber qué se espera de ese ser humano en general. Necesitamos saber qué es el ser humano para saber qué debe ser y por tanto para poder pensar en cuál es el criterio de excelencia. Por tanto, la pregunta sobre la virtud nos remite a la pregunta por qué es el ser humano. Y Aristóteles, que era un tipo muy fino, se da cuenta de que los seres humanos son seres sociales. El ser humano no puede vivir. No hay seres humanos aislados. El ser humano siempre vive en comunidad. Por tanto, dices, de ahí viene la famosa frase de que el hombre es un zoon politikon, ¿no? Es un animal político. Sí. ¿Vale? Sí, es un animal político, un animal que vive en la polis, un animal que vive en la ciudad, que vive en comunidad. ¿Vale? Y en comunidad vive con iguales. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es la excelencia? ¿O qué características tiene la excelencia que define a este hombre social, a este animal social que es el ser humano? Pues dice Aristóteles que la virtud, la excelencia, esta solo se puede conseguir, por ejemplo, entre iguales. Ya tenemos un ingrediente aquí de la excelencia que fijaos que no depende del individuo. Para que la política sea posible, para que la comunidad sea posible, la comunidad solo puede ser posible entre iguales. Iguales, 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 no. Iguales. Que no dependa la vida, la integridad, la seguridad, que no esté en juego la vida en el plano vital de unos de otros. Vosotros diréis, pero eso es evidente. Rousseau decía algo parecido. Rousseau decía que en el contrato social tenía que haber una igualdad razonable entre las personas, de tal manera que nadie fuera tan pobre que tuviera que venderse a otro, ni nadie tan rico que pudiera comprarle. Eso es lo que viene a decir Aristóteles con respecto a la igualdad. Pero lo que más me interesa de las virtudes o del concepto de virtud de Aristóteles es cómo él sigue la argumentación. Y es la siguiente.
Dice, ¿es virtuoso el que hace bien las cosas? ¿El que hace una buena mesa? No. El virtuoso es el que siempre hace una buena mesa. No porque hizo una buena mesa es un virtuoso de las mesas. La virtud, queridas compañeras, no es algo que se tiene. La virtud es un hábito. Es un hábito de comportamiento en el sentido de lo que se espera de ti para que funcione la comunidad. Y ese hábito de comportamiento no es algo intelectual. Se hace con la práctica. El hábito, eso que cuando vamos a tirar el papel al suelo se nos revuelve la tripa y miramos desesperadamente buscando una papelera, eso es producto de un hábito, no de un acto intelectual. Yo puedo pensar la mejor de las éticas posibles y luego ser un rematado sinvergüenza. No. Aristóteles no diría eso. Aristóteles diría, perdona, tú puedes pensar lo que quieras, pero si tus hábitos no son los correctos, eres un rematado sinvergüenza. Lo que te define como animal político son tus hábitos. Todas esas cosas que haces porque no se te ocurre que se pueden hacer de otra manera. Porque no eres capaz, porque te mueres de vergüenza, porque no se te ocurre orinar en el fregadero de tu cocina. Y como no se te ocurre orinar en el fregadero de tu cocina, no se te ocurre orinar en la fuente pública. E igual que no rompes la ventana de tu casa, no rompes el banco que está en la calle. Porque no. Porque tus hábitos, porque has sido educado, formado, troquelado en unos hábitos de comportamiento que impiden el mal. Fijaos qué lejos está este concepto de virtud de la virtud judeocristiana. Aquí no hay moralidad. En esta virtud aristotélica no hay lugar para la moralidad. No, es que es un canalla, no, es que es lo de menos. A mí que seas un canalla o que no seas un canalla me importa un rábano. Lo que me importa es lo que vas a hacer. Es tu conducta efectiva. Que resulta que tú te comportas como si fueras una persona honesta y en el fondo eres un miserable que te encantaría estafar a todos los demás. Bueno, mientras no los estafes, me da exactamente igual cuál sea tu moralidad. Es decir, a mí lo que me interesa de ti como ciudadano es tu comportamiento efectivo, el de todos los días. Y eso no se hace porque yo un día leí un libro de autoayuda y descubrí, oh, qué bueno es esto de no pegarle a las mujeres. Diría Aristóteles, si estuviéramos hoy hablando con él, ¿no? Diría Aristóteles, perdona, el virtuoso no es el que no le pega a la mujer porque lo leyó en el libro de autoayuda. El virtuoso es el que le repugna la mera idea de levantar la mano a su mujer. Y le repugna la idea porque ha sido formado en ese hábito de pensamiento. Bien, en política, si tú quieres cambiar las cosas, volviendo a la pregunta de Marta, tú necesitas cambiar los hábitos de la comunidad. Y para cambiar los hábitos de la comunidad de manera de que generen un estilo de relaciones que repugne, digamos, hacer determinadas cuestiones, hacen falta una serie de años
y normalmente a través de la ley y de la punición se pueden poner en marcha. Mirad lo que pasó con el tabaco, por ejemplo, la ley antitabaco, ¿no? Que parecía, ¿os acordáis, no? Cuando se prohibió lo del tabaco, Sí, un ¡oh! escándalo. Un escándalo, nos íbamos a morir todos, ¿sí? ¿No? Es decir, oye, y después resulta que hoy día, cuando el que se tiene que esconder es el que fuma. Antes nos teníamos que esconder los no fumadores, ¿no? Y ahora, hombre, pues al final los hábitos se van generando. Con la de la mascarilla parecía que nos íbamos a morir todos. Oye, pues la gente se acostumbró a ir con mascarilla en el transporte público y aunque ahora la hayan quitado la prohibición, que me parece una barbaridad, pero bueno, aunque lo hayan quitado, yo sigo poniéndome la mascarilla y no me avergüenzo de utilizarla. Y el que me quiera decir algo, que me lo diga, que le contestaré. ¿No? Si al final, digamos, se generan unos hábitos. La sociedad española hoy es menos tolerante a la violencia de género que lo era antes. Diréis, hay violencia. Sí, 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 sí. Pero antes la gente decía entre chascarrillos, algo habrá hecho. Hoy ya muy poca gente se atreve a hablar en esos términos. Bueno, ¿Eh? Bromitas con eso de que no le pegue, mátela, eso ya no existe más. O por lo menos no existe en nuestro círculo. Porque os recuerdo que también en la izquierda este tipo de bromas se hacían. Entonces, bueno, pues al final yo sé que hay grandes motivos para la desesperanza, pero la política tiene una fuerza de acción y de intervención muy grande. Y a través de la legislación y del gobierno se pueden introducir hábitos en la comunidad que aunque parezca que no van a ningún lado, en pocos años generan grandes cambios o son capaces de generar grandes cambios. Ahí tenéis el ejemplo de la ley del matrimonio igualitario, que normalizó una situación que antes era siempre escondida, ¿no? Ahí tenéis la ley del divorcio, que normalizó lo que era la ley del aborto. Hoy la ley del solo sí es sí va a normalizar la exigencia de que sí, es que solo el sí es sí. Como decía este animal el otro día, ay, pero que entonces si está durmiendo es que la tengo que despertar. Hombre, si no te importa. Claro, es como decía Sara un día, ¿no? Cuando hablábamos del tema del consentimiento y la gente escandalizada, ¿no? Que voy a tener que ir con un contrato a la discoteca para hacer... Y la pregunta es, pero chico, ¿y tú antes cómo lo hacías? Lo que me preocupa no es lo que vas a hacer ahora, lo que me preocupa es cómo lo hacías antes. ¿Me lo quieres explicar? Eso es porque nos obliga a repensar nuestra Ahí está, que manera de obliga... actuar o de las cosas que entendíamos como normales. Y Eso. ahora las tenemos que volver a pensar. Ahora las tienes que volver a pensar. Algo no estaba correcto, no es correcto. Claro, las tienes que volver a pensar y las nuevas generaciones probablemente se eduquen ya en un hábito de comportamiento y de pensamiento que al menos ciertas cosas que para nosotros eran normales, ya a ellos les rechinen, ¿no? Y digan, bien, pues... Entonces, Marta, bueno, cambiar eso Esto es muy complicado. exige formación, propaganda y punición, ¿no? Es decir, un aparato completo que actúe solo. Pero se puede hacer. Y la prueba Claro. es que cuando se ha hecho, ha funcionado. Que no funciona de manera automática, evidentemente. Sí, Claro que se puede hacer. pero El funciona. problema es que si tú un curso o en el aula trabajas un tema que cuesta de llevar a cabo y luego con un vídeo de pornografía de 1 minuto, todo ese trabajo te lo han tirado por tierra. Bueno, pero no importa, no importa. No, nadie tira por tierra. Una cosa es que, digamos, son vectores que están actuando de forma contradictoria, pero por tierra no tira nada. Lo que el maestro dice o la maestra dice, deja su semilla, deja su semilla.
No toda la que nos gustaría, pero deja su semilla. Y la fuerza pública deja su semilla. Y la propaganda institucional deja su semilla. Hay camino en la democracia para cambiar estas cosas. Otra cosa es cuando la democracia quiere atacar los privilegios económicos. Y cuando la democracia quiere regular los privilegios económicos, entonces se enfrenta a los poderes. al poder oligárquico, y ahí es donde la democracia se la juega. Pero yo para eso no tengo respuesta, Marta. Es decir, caminos hay. Nadie ha dicho que necesariamente sean pacíficos. Ya nos gusta. Ya me gustaría a mí, pero lamentablemente los poderosos nunca han permitido, ningún poderoso nunca ha renunciado voluntariamente a sus privilegios. Bien, pues ahí es donde tenemos que ver hasta dónde podemos tirar la cuerda y cómo construimos ese sentido común que permita ir desmontando esos privilegios, porque no son solo los privilegios del machismo, del patriarcado, de la raza, de la cultura, también son los privilegios de la economía, de la propiedad privada, del derecho, ¿no? Son todos esos privilegios que hay que ir desmontando. Unos serán más sencillos o serán más incruentos, y otros exigirán más contundencia y más decisión. Pero el camino dentro de la democracia está. Lo que no sabemos es su límite. ¿Hasta dónde podemos llegar sin una revuelta, como decía Marx, sin una revuelta de los esclavistas? ¿No? ¿Hasta dónde? Bien, pues vamos a verlo, ¿no? Más seminarios necesitamos, compañeras. Adelante, Nani. Igual que en el caso de una explotación de la riqueza natural, incrementada por el mero aumento en la tensión de la fuerza de trabajo, la ciencia constituye una potencia de expansión del capital en funciones independientemente de la magnitud dada que haya alcanzado el mismo. Dicha potencia reacciona a la vez sobre la parte del capital original que ha ingresado en su fase de renovación. En su nueva forma, el capital se incorpora gratuitamente el progreso social efectuado a espaldas de su forma precedente. Por cierto, este desarrollo de la fuerza productiva se ve acompañado al propio tiempo por la depreciación parcial de los capitales en funciones, en la medida en que esa depreciación se vuelve más aguda por la competencia, su peso principal recae sobre el obrero, con cuya explotación redoblada el capitalista procura resarcirse. Traduzcamos, ¿vale? Sí. Dice, en su nueva forma, el capital incorpora gratuitamente el progreso social. La sociedad desarrolla una ciencia, desarrolla una técnica a su alrededor, unos nuevos procedimientos, y el capital se apropia, digamos, de esos nuevos desarrollos y abarata sus medios de producción, incrementando su productividad y, por tanto, abaratando al obrero. Dice, pero claro, el desarrollo de la fuerza productiva, dice, se ve acompañado al propio tiempo por la depreciación parcial de los capitales en funciones. Yo, que me había comprado la máquina último modelo el año pasado, resulta que este año mi máquina vale la mitad porque hay un chino que ha fabricado una que fabrica el doble que la mía. Pero Jorge, esto, pensando que está escrito en 1850 o por ahí, parece ciencia ficción de la época, ¿eh? A que da vergüenza. Pues, este hombre, ¿cómo podía imaginar? No lo imaginaba, lo veía en la sociedad de ese momento. Claro. Como lo de los chinos. Bueno, claro, pero parece que estaba avanzándose a su tiempo, ¿no? No sé, claro. es que mete miedo. Ahora mismo. Es que mete miedo a la modernidad del texto, ¿no? Es decir, dice, resulta que el tipo se compró la maquinita y ahora, en 2023, la maquinita vale la mitad que valía
El año pasado. Y entonces dice el emprendedor, nuestro honrado emprendedor, que por cierto va a los toros, y se va de veraneo ahí a Benidorm todos los veranos con su señora vestida de punta en blanco. Pero Jorge tiene que hacerlo para que le dé el banco el crédito. Sí, porque además tiene que pasearse con el descapotable ese de segunda mano el Porsche, que compró en Alemania, y tiene que presumir un poco delante de los amigos, ¿no? ¿Cómo soluciona este problema el caballero? Pues explotando la mano de obra. Claro, si su máquina vale la mitad y además produce la mitad que las máquinas nuevas, la única manera de mantener el plusvalor es decirle a sus trabajadores: compañeros, estamos todos en el mismo barco. El mismo barco, exacto. Esa es la palabra, el mismo barco. Estamos todos. Y entonces dice, en la medida en que esa depreciación se vuelve más aguda por la competencia, dice Marx, su peso recae sobre el obrero, con cuya explotación redoblada el capitalista procura resarcirse. Es como ver a Torrente en Marbella, ¿vale? Es decir, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, aquí Marx se adelantó al cine español en 160 años. Vale, gracias, Nani. Continúa la lectura, Monse. Cuando analizamos el plusvalor relativo, Cuando analizamos el plusvalor relativo, vimos cómo el desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo exigía que aumentara sin cesar la masa de capital constante puesta en movimiento por la misma fuerza de trabajo. Al aumentar la riqueza o la abundancia y eficacia del trabajo, objetivado en la maquinaria, etc., trabajo objetivado del cual el obrero parte como de una condición ya producida, del proceso de producción, se acrecienta la masa del antiguo valor de capital al que se conserva y en este sentido se la reproduce por la mera adición de trabajo nuevo. Esto es, por la producción de valor nuevo. Es decir, que cuando vimos el plusvalor relativo, nos dice Marx, vimos cómo ese desarrollo de la fuerza productiva exigía aumentar permanentemente la masa de capital constante en relación a la fuerza de trabajo que estaba en funcionamiento. Continúa, compárese, por ejemplo, un hilandero inglés con uno de la India. Supongamos, para simplificar, que la jornada laboral inglesa y la índica sean de la misma extensión e intensidad. El hilandero inglés a lo largo de un día transforma en hilado una masa muchos cientos de veces mayor de algodón, instrumentos de hilar, etc. Conserva en su producto, por tanto, un valor de capital muchos cientos de veces mayor, incluso si el producto de valor de su trabajo diario, es decir, el valor nuevo añadido por dicho trabajo a los medios de producción, solo equivaliera al del indio. Pese a ello, su trabajo diario no solo se representaría en una cantidad mayor de productos, sino en un valor de producto, en un valor previo, infinitamente mayor, transferido por él al producto nuevo y en condiciones de funcionar nuevamente como capital. En 1782 nos informa Friedrich Engels, toda la cosecha lanera de los 3 años precedentes estaba aún sin elaborar en Inglaterra, por falta de obreros, y hubiera seguido así de no haber llegado en su ayuda la maquinaria recién inventada, gracias a la cual se pudo hilar el textil. El trabajo objetivado bajo la forma de maquinaria, como es obvio, no sacó directamente de abajo de la tierra, ni un solo hombre, pero permitió a un exiguo número de obreros, mediante el añadido de relativamente poco trabajo vivo, no solo consumir de manera productiva la lana y agregarle valor nuevo, sino conservar bajo la forma de hilado, etc., el valor antiguo de la misma. Proporcionó con ello al mismo tiempo un medio y un estímulo para la reproducción ampliada de la lana. Conservar valor viejo mientras crea el nuevo es un don natural del trabajo vivo. Al aumentar la eficacia, el volumen y el valor de los medios de producción, o sea, con la acumulación que acompaña el desarrollo de su fuerza productiva,
El trabajo conserva y perpetúa, pues bajo formas siempre nuevas, un valor de capital en crecimiento incesante. Esta fuerza natural del trabajo se manifiesta como facultad de autoconservación del capital que se lo ha incorporado, del mismo modo que las fuerzas productivas sociales del trabajo aparecen como atributos del capital. Y así como la constante apropiación de plustrabajo por el capitalista se manifiesta como constante autovalorización del capital, todas las potencias del trabajo se proyectan como potencias del capital, así como todas las formas de valor de la mercancía lo hacen como formas de dinero. Gracias, Monse. Mari, por favor, termina tu epígrafe. Bajo condiciones en los demás iguales. Bajo condiciones en los demás iguales, la magnitud del plusvalor producido y por tanto la acumulación están determinadas en último término por la magnitud del capital adelantado. Al acrecentarse el capital global, crece también su parte constitutiva variable, aunque no en la misma proporción. Cuanto mayor sea la escala en que produzca el capitalista individual, tanto mayor será el número de obreros que explote simultáneamente o la masa del trabajo impago de la que se apropia. Por consiguiente, cuanto más sea creciente el capital individual, tanto mayor será el fondo que se divide en fondo de acumulación y fondo de consumo. El capitalista, por tanto, puede vivir más pródigamente y al mismo tiempo abstenerse más. Con el acrecentamiento del capital, aumenta la diferencia entre el capital empleado y el consumido. En otras palabras, crece la masa de valor y la masa material de los medios de trabajo, locales, maquinaria, tuberías, animales de tiro, aparatos de todo tipo, que durante periodos más largos o más breves, en procesos de producción constantemente repetidos, funcionan en todo su volumen o sirven para obtener determinados efectos útiles, desgastándose solo paulatinamente y perdiendo por tanto su valor solo fracción a fracción, o sea, transfiriéndolo también solo de manera fraccionada al producto. En la misma proporción en que estos medios de trabajo sirven como creadores de productos sin agregarle valor a este, o sea, en la misma proporción en que los emplea de manera total, pero se los consume solo parcialmente, prestan el mismo servicio gratuito, como ya hemos indicado, que las fuerzas naturales, el agua, el vapor, el aire, la electricidad, etc. Este servicio gratuito del trabajo pretérito, cuando el trabajo vivo se apodera de él y le infunde un alma, se acumula a medida que se amplía la escala de acumulación. Como el trabajo pretérito se disfraza siempre de capital, esto es, como el pasivo del trabajo de A, B, C, etc., figura como el activo del no trabajador X, los burgueses y los economistas se deshacen siempre en alabanzas sobre las excelencias que adornan al trabajo pretérito, el cual, según el genio escocés McCulloch, debe incluso percibir un sueldo. El peso siempre creciente del trabajo pretérito que coopera bajo la forma de medio de producción en el proceso vivo del trabajo se asigna así a su figura de capital, la cual ha sido enajenada al propio obrero y no es más que el trabajo pretérito e impago del mismo. Los agentes prácticos de la producción capitalista y sus lenguaraces ideológicos son tan incapaces de quitar mentalmente al medio de producción la máscara social antagonista que hoy se le adhiere, como incapaz es un esclavista de concebir al trabajador mismo
separado de su caracterización como esclavo. Bueno, y lo dejamos aquí. La semana que viene terminamos el capítulo y empezamos, si no hay ningún otro, si la política nacional no nos obliga a dedicar otra hora. Saber qué ahora, ¿no? Sí, sí. Pero Jorge, también eso es marxismo, porque tenemos dudas. Sí, también es. También es porque también es que son tantas cosas. Yo a veces, Nani, Marta, Julián, Juan, Marí, Alfonso, Pepa, a veces tengo la sensación de que hay que empezar por la cartilla de alfabetización. Hemos llegado a un nivel de burricie y de dogmatismo ideológico tan grotesco que hay que empezar otra vez a enseñar mamá amasa la... No, mejor, papá amasa la masa. Pero ¿dónde pones las M's entonces? Ya, ¿qué le vamos a hacer? O hay que buscar P's o hay que dejar la mamá. Hay que dejar la mamá o mamó. Hay que decir mamó, Es que en general, Jorge, y no es por peloteo, no solo por tu trabajo, sino de todos los que estamos, todas las compañeras y compañeros, yo a veces la sensación que tengo después de, bueno, cuando me formé, que nunca dejas de formarte, ¿no? Pero al final que la educación que recibí en la universidad, salvo alguna asignatura, era memorizar. Y yo he aprendido más en estos seminarios, y aún así me equivoco, que en los 6 años de carrera, incluido el certificado de capacitación pedagógica, porque lo que más hay es el tema de todo es con mucha prisa, memorizar, hay poca práctica y hay poco análisis crítico, y debate sosegado. Y lo demás, pues te dejas llevar bastante por la tele, por la calle y por todo, ¿no? Entonces, qué bonito lo que me dices. Es verdad, es que en historia el capital ni lo vimos. Pepa, ni en filosofía se da. Ni en filosofía. Y en económicas menos. Menos. ¿Vale? Qué maldito. Para que veas tú cómo son las cosas. Sí. Es el libro de los perroflautas, ¿no? Lo importante del capital, igual que cuando hagamos la teoría pura del derecho, lo importante de estas grandes obras no es lo que dicen, es el espacio de reflexión que permiten. ¿Vale? Es todo lo que podemos pensarnos alrededor de lo que el texto dice. El texto dirá lo que diga, pero nos permite discutir sobre nuestra vida y pensarnos de otra manera, ¿no? Eso es lo importante, digamos, de estas grandes obras, ¿no? No es al final lo que dice, como diría un tonto de estos de la modernidad, está todo en Google, ¿no? Ya. Lo que no está en Google, lo que no está en Google es reflexionar sobre esos problemas, ¿no? Entonces, estos libros nos dan esa oportunidad de poder, pues eso, pensar entre amigas, sin competir, sin pelearnos, sin que haya juegos de poder entre nosotras, ¿no? Y pensar. Yo, si me permitís un poco ser pedante, no sé, en mi Facebook colgué el otro día una reflexión que era que los medios de comunicación que sufrimos, actúan como anestesista en una operación, una cirugía, que te anestesian y no te enteras de nada. Y entonces yo creo que los medios de comunicación cumplen esa función, anestesian a la sociedad y no se entera de la realidad de lo que hay. Estamos en general, yo me incluyo, completamente dormido. Dormido. Bueno, seguimos con este apartado 5. Este respirador artificial que nos permite
Veo así, de reflexión y de poder hablar. Jorge, que no tengas que cortar mucho, que siempre tenemos trabajo. Nos vemos la semana que viene, compañeros. Venga. Y que te Cuídate, mejores. cuídate. Feliz fin de- mejores. todo. Hasta luego. Buenas Cuídate noches. mucho. Igualmente.